Vamos entonces a iniciar en esta mañana con nuestra exposición, ¿ya? De acuerdo a OCHA, que es la organización que ve el tema de asuntos humanitarios a nivel Latinoamérica, él nos habla acerca de principios humanitarios, ¿sí? De los cuales nosotros tenemos que empezar a partir a mirar, ¿ya? Uno de ellos es la humanidad, ¿sí? El sufrimiento humano debe ser atendido, ¿sí? Donde quiera que se encuentre, ¿cierto? ¿Por qué? Imagínate que estamos frente a un desastre que ya pasó y todas las casas están destruidas, hay personas que están en riesgo, están solas, están llorando. En ese momento, nosotros tenemos que adaptarnos a la situación, a la realidad en la cual estamos, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que, otro punto que es la imparcialidad, ¿sí? Que es la acción humanitaria de llevarse a cabo en función de las necesidades, ¿ya? Independencia, que es la acción humanitaria, ¿sí? Que debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otros. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un desastre, imaginemos un terremoto, ¿quiénes vienen a ayudar a esa emergencia y desastre que sucedió? ¿Qué entidades vienen? A ver, Defensa Civil, muy bien. ¿Qué otra entidad más viene? Perdón. Los bomberos. ¿Quiénes más vienen? Las brigadas. Exacto, apoyo de otros países, ONGs, ¿qué más? Brigadas. Pregunta de examen, a ver, por el chat nomás. ¿Tenemos o no tenemos brigadas aquí en el hospital? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? A ver, por el chat. A ver. Ah, ya no hay brigadas. ¿Sí? Ah, muy bien, exacto. Entonces, cuando ocurre un evento, ¿quiénes van? Mayormente los brigadistas, la línea de primera respuesta, ¿cierto? Entonces, cuando dice independencia, nosotros tenemos que centrarnos en poder ayudar a las víctimas o los damnificados, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo. ¿Qué más? También tiene que ser neutro, tiene que haber una neutralidad. ¿Por qué? Porque los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias. Por ejemplo, imagínate que ese lugar de desastres llega un postulante de un partido político, ¿no? Y viene con toda la ayuda, ¿y qué hace? De repente trata de, ¿no? Ahí de hacer su propaganda política, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser neutros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos principios humanitarios, vamos a continuar, ¿sí? A ver, un momento. También tenemos aquí, ya, como podemos visualizar, 3 momentos frente a un desastre, ¿ya? La primera es rescate y evacuación, donde ingresan quienes, las personas que son capacitadas, los brigadistas, los bomberos, ¿no? Que van a buscar a las víctimas, que ayudan, ¿no? Los médicos, todo el staff. En la segunda etapa está la rehabilitación. De repente se fue la luz, el agua, todos los accesos básicos, ¿no? Son acciones que permiten reestructurar la organización de la vida comunitaria y familiar, ¿sí? Y continúa apoyando el personal especializado. ¿Qué más tenemos? Articulación de redes, donde
se acompañan a las personas afectadas, donde se identifica proyectos institucionales, ¿no? Donde ahí ingresan de repente las ONGs, ¿no? Que vienen trayendo ayuda, ropa, comida, alimentos, ¿no? ¿Qué más? Se diseña un plan de acción desde lo académico para apoyar en los procesos que se ha identificado, ¿ya? Entonces, teniendo claro esto, ¿en qué momento, yo les pregunto a ustedes, ingresa el tema de los primeros auxilios psicológicos? A ver, en la primera etapa, en rescate y evacuación, en rehabilitación o en articulación de redes. ¿En qué momento ingresarán los primeros auxilios psicológicos? Rescate y evacuación, en el primer punto, ya. A ver por el chat. ¿En qué etapa creen ustedes que se hace la intervención de los primeros auxilios psicológicos? A ver, vamos a ver. Muy bien, como ustedes lo han dicho, es en la primera etapa, donde se da el rescate y la evacuación, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta este escenario, esta primera etapa, ¿ya? Vamos nosotros a tener en cuenta lo siguiente. Cuando se da el tema de rescate y evacuación, los brigadistas, los bomberos, ¿qué es lo que primero hacen? Buscan, ¿no?, a las víctimas que están debajo de los escombros, ven a los que están ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Aparte de toda la acción que hacen los equipos especializados, también se hace un triaje básico, ¿sí? Que es como un semáforo. Como podemos ver en la imagen de este lado, nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. Ellos lo que van a hacer es separar por grupos a todas las víctimas, ¿sí? Por ejemplo, en el color negro están las personas que de repente ya están a punto de fallecer o son fallecidas. Cuando están en rojo, son las personas que de repente respiran, están a punto, pero están alertas también. También tenemos otro grupo que es de color amarillo, ¿ya? Hablan sin dificultad y obedecen órdenes sencillas. ¿Qué más tenemos? Los de color verde, que son las víctimas que pueden caminar, que de repente tienen lesiones pequeñas, ¿sí? Teniendo en cuenta estos 4 grupos, ¿ya? También se hace un triaje psicológico, ¿sí? Los psicólogos especialistas en emergencias y desastres se encargan de poder hacer este triaje psicológico. Yo les pregunto, si tenemos estos 4 grupos de personas, ¿a quiénes se podría intervenir los primeros auxilios psicológicos? A ver, ¿quiénes serían? ¿Los verdes, los rojos? ¿Con qué grupo podríamos trabajar para poder intervenir? Ok, con el verde. ¿Por acá? Con el verde. ¿Alguien? Con el amarillo. ¿Ya? Muy bien. Exactamente. Respuesta correcta. Se trabaja con las personas que están en color verde y amarillo, porque son las personas que aún todavía están orientadas, ¿no?, en tiempo, espacio y persona. Pero en los de rojo están físicamente, están mal. Y los negros, su diagnóstico es reservado. Teniendo en cuenta esto, con el grupo que se trabaja frente a un desastre, tenemos otro cuadro, sí, donde podemos ver aquí desde el área de psicología de emergencias y desastres, está el triaje psicológico. ¿Ya? ¿Qué es?
Es aquel que nos ayuda a medir la gravedad, ¿sí?, del daño psicológico que puede llegar a presentar el paciente y se utiliza para destinar su tratamiento adecuado, ¿sí? En el rojo podemos ver aquella gravedad, por ejemplo, que un paciente está en un shock emocional, alteración de la conciencia, personas con familiares fallecidos, de repente en ese momento recibe la noticia, ¿no?, que su padre, su hijo ha fallecido, comportamientos agresivos, ¿no?, que de repente esa persona reacciona y quiere golpear a las demás personas, ¿no? O también la conducta suicida, ¿no? Quiere autoeliminarse en ese momento. Rechazo del tratamiento, no quiere recibir ningún tipo de ayuda, simplemente no acepta. ¿Qué más? Los trastornos de ansiedad y pánico. En ese momento las personas sufren una crisis de pánico, ¿no? Que les falta el aire, que sienten como una taquicardia, sienten en ese momento, ¿no?, desvanecerse. Es todo un cuadro, ¿no? Desorden del comportamiento, personas que deben tomar decisiones sobre su familiar. De repente llega en ese momento y viene de repente el bombero o viene el médico y le dice, usted me dice, imaginemos una mujer embarazada, ¿no? El bebé o la madre, ¿a quién elegimos? ¿A quién salvamos? Entonces es un momento muy difícil, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos las personas de color verde, que son las personas que tienen una crisis social, un duelo, porque de repente ya fallecieron sus familiares, y está con un tema de reacción ansiosa. ¿Qué más tenemos? Los de color amarillo, ¿sí? Son las personas que comienzan a expresar sus emociones, personas con duelo menor de un año, ¿ya? Personas que van a recibir una noticia, abuso de sustancias, de repente son personas que consumen alcohol o algún tipo de drogas, o las personas que se autoagreden. Entonces, viendo esta clasificación, se va a poder intervenir y dar los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la intervención ante los desastres psicosociales? Miren, por ejemplo, aquí tenemos en este cuadro tres intervenciones distintas, de los cuales nosotros tenemos que diferenciar, ¿sí? En la primera intervención de primera orden son las primeras 72 horas. Y en estas primeras 72 horas es donde se dan los PAPs. ¿Qué son los PAPs? Los primeros auxilios psicológicos, donde las personas que son capacitadas, que han sido entrenadas para poder brindar los primeros auxilios psicológicos, lo hacen, ¿sí? ¿Qué más? Se da la desactivación emocional, ¿sí? Que son las personas especializadas para poder remover en ese momento todas las emociones o esas crisis que está empezando a pasar la persona. ¿Quiénes más ingresan? Los psicólogos especialistas en emergencias y desastres. La intervención en segunda orden es cuando ya pasa las 72 horas, ¿sí? Donde ahí se trabaja la desactivación del trauma, ¿sí? Y también interviene el psicólogo de emergencias y desastres. Luego de ahí, la intervención de tercera orden es cuando ya pasaron los 30 días y la persona en ese momento lo que hace es ir a un consultorio psicológico de su zona y trabaja con un psicólogo clínico, ¿sí? Se dan las técnicas comunitarias y se trabaja con los psicólogos clínicos especializados, de acuerdo a lo que el paciente
ha sido observado, diagnosticado o derivado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Teniendo en cuenta estos tres momentos, es importante ver que los primeros auxilios psicológicos se dan en la intervención de primera orden. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un concepto, ¿ya? Que nos da lo siguiente. Que se da durante las 72 primeras horas con la persona que acaba de sufrir, ¿qué? Un impacto de una noticia, accidente, y que han sido víctimas de algún atentado o una catástrofe. ¿Sí? ¿Qué otro concepto más tenemos por acá? Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto que hemos visto, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta de intervención breve e inmediata, ¿sí? Que forman parte de un acompañamiento psicosocial. Se orienta al cuidado de la salud mental de las personas, ¿sí? Pasando por una situación de crisis. ¿Y qué es una crisis? Es un estado, ojo, temporal de alteración y desorganización emocional. ¿Producto de qué dice ahí? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, los que están presentes. ¿Ah? Es un estado temporal, pero está producido ¿por qué? Por una situación inesperada, ¿ya? Hay que tener en cuenta como amenaza, ¿sí? Que aparece imposible de resolver. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Los primeros auxilios psicológicos ya tienen tres objetivos, ya que están diseñados para reducir el nivel de estrés, ¿sí? De las personas, fomentar la adaptación, potenciar las estrategias de afrontamiento eficaces frente a las crisis. ¿Ah? Tenemos que tener en claro que lo que nosotros vamos a brindar en ese momento no es de repente resolver todo, sino vamos a darle los primeros auxilios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que considerar lo siguiente. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ya, primero, cuando estamos en el escenario, si estamos con una persona ahí, está tú presente ahí como igualista, como sabe en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que reconocer el ambiente. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, quiero que ustedes mismos se imaginen un desastre. ¿Con qué estamos trabajando? ¿Un incendio? ¿Un terremoto? ¿O algo más? ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir. A ver, entonces le estaba diciendo que vamos a elegir un desastre. Estábamos viendo un terremoto, ¿sí? Y les estaba preguntando aquí al público presente, ¿cuál será nuestro lugar de evacuación? Y el lugar de evacuación es el área de las carpas, ¿cierto? Entonces, teniendo el primer paso, nosotros tenemos que reconocer la situación, el lugar donde vamos a ayudar a la persona, ¿sí? ¿Cuándo se aplica los primeros auxilios psicológicos? Lo más pronto posible en respuesta a la crisis, ¿sí? Dentro, acordémonos, de las 72 primeras horas, ¿sí? Donde un lugar protegido de estímulos adversos, ¿no? Porque imagínate que todo esto se derrumbó en este momento y aquí mismo lo atendemos. No, ¿verdad? No sería un ambiente, un lugar adecuado, porque la persona va a estar mirando si de repente hay una réplica, ¿no? Y hay un terremoto y no se va a sentir bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más?
Entonces, ¿cuáles son los principios de los primeros auxilios psicológicos? Son las 3 L's, ¿sí? Look, listen y link. Look es, ¿qué vemos ahí? Un ojito, ¿no? Observar. ¿Qué más? Listen, escuchar. ¿Cuál es el otro principio? Link, conectar. Estas 3 palabras tenemos que tenerlo presente. Primeros auxilios psicológicos, estas 3 palabras tienen que estar presentes, ¿ya? Observar, escuchar y conectar, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que consiste observar? Lo que vimos, ¿no? Comprueba si hay alguna persona con evidentes necesidades básicas de seguridad o de salud urgente. Imaginemos que es una persona que es una señora, una madre que tiene a su niño pequeño al lado. Y tú empiezas a mirar y el niño está descalzo, está llorando porque le dice a su mamá, quiero agua, le dice a su pequeño. ¿Qué debemos hacer en ese momento? ¿Debemos dejar de lado y no tomar en cuenta? No, ¿no? ¿Cuál es el primer principio? Que tenemos que observar. En ese primer momento, nosotros tenemos que ayudar a la persona para poder salvaguardar su necesidad básica. ¿Qué más? Comprueba si hay alguna persona que presenta reacciones graves en angustia. De repente es una persona que entró en pánico. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos que empezar a mirar las reacciones físicas, las reacciones cognitivas. ¿Cuáles son las reacciones físicas más resaltantes? A ver, de repente es una persona que tiene un diagnóstico de diabetes, tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo está? Su presión, si sufre de presión alta, presión baja, de repente sudor, dolores físicos, una taquicardia. Empezamos a observar. De manera cognitiva, tenemos que observar si esta persona está con alguna confusión, está desorientada, o de repente te dice la mamita, ¿no? Mi niño está teniendo pesadillas constantes, está que suda, está que llora, no sé qué tiene, no entiendo, ¿no? ¿Qué más? Preocupaciones, empezar a explorar, ¿sí? Todo en ese momento. ¿Qué más? A ver, tenemos que observar también el área emocional, si de repente esa persona está impulsiva, tiene un constante miedo, terror, hay irritabilidad, hay tristeza, o está pasando por un duelo anterior, de meses anteriores. ¿Qué más? En el lado social, aislamiento, no se acerca, está lejos, ¿no? Empezamos a observar todas estas características sociales y emocionales. Entonces, dentro de observar, en conclusión, podemos ver, 1, observar la seguridad. 2, las necesidades urgentes. 3, personas que pueden requerir atención especializada. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Tenemos el principio de escuchar. En ese momento, nosotros tenemos que dirigirnos a la persona, ¿sí? Preguntar qué necesita, qué le preocupa y escuchar activamente a la persona y ayudarle a tranquilizarse, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, presentarse, ¿no? Mi nombre es, soy o estoy a cargo, soy voluntaria, soy brigadista, ¿no?
y preguntar a la persona afectada si desea alguna ayuda y buscar un lugar seguro. Dar información precisa sobre lo que está pasando en la zona, ¿no? De repente informarle y decirle, ¿no? No sé, ¿no? Brigadista, quisiera saber cuándo, en qué momento va a llegar la ayuda de alimentos o en qué momento va a llegar la ayuda de, ¿no? Y en ese momento nosotros tenemos que tener esa idea clara, esa información, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? El siguiente principio, que es conectar, ¿sí? ¿Y cómo podemos ayudar a la persona a enfrentar esos problemas a través de sus propios recursos y estrategias? ¿Sí? Por ejemplo, preguntarle si anteriormente pasó por un evento de duelo anteriormente o pasó por una situación difícil, ¿no? Preguntarle, ¿cómo lo hiciste? Y empezar a explorar y conectar con la persona, brindarle información, facilitarle que se ponga en contacto con las redes de apoyo social. Si de repente su casa no está ahí en el lugar donde está en ese momento, de repente está de acá a 5 cuadras, tratar de conectar con sus familiares más cercanos. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de las acciones para poder conectar en ese momento. Esto ya es parte de los primeros auxilios psicológicos. Empezar a mirar las necesidades inmediatas, los recursos personales, la información y el apoyo social. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es brindar apoyo práctico de manera no invasiva, protegerlos de peligros posteriores, comportarse de forma adecuada a la cultura, edad y género. Lo que no debemos hacer es no hacer falsas promesas o si no tenemos una información clara de algo, no hacerlo. No forzar ayuda en la gente. De repente la persona te dice, no, yo no quiero recibir ninguna ayuda. Ok, habrá que respetar. No presionar a la gente para que cuente su historia. De repente en ese momento no te quiere contar nada. Habrá que también esperar y respetar ese espacio. No compartas la historia de lo que te está contando esa persona con otras personas. Todo lo que van a ir conversando queda para ti, ¿sí? No juzgar a las personas por sus acciones o sentimientos, ¿sí? Todo esto son recomendaciones muy importantes frente a una acción para brindar los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué más? Otra consideración, en el contexto virtual, asegurar tener una buena conexión a Internet, preparar un guión con pautas para abrir y cerrar la conversación, prestar atención a la seguridad y elementos estresantes de la persona, mantener el contacto visual, un tono de voz claro, pero que ayude a brindar la calma en ese momento. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los PAC son una herramienta de intervención breve e inmediata. Los objetivos del PAC son ayudar a las personas a reducir el nivel de estrés, fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo y potenciar sus estrategias de afrontamiento, ¿ya? Frente a la crisis. ¿Y los principios cuáles eran?
Las tres L's. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice las tres L's? Muy bien, escuchar, ¿no? Y conectar, ¿sí? Primero tenemos que observar, escuchar y conectar. Las tres L's. L's, ¿por qué? Está en inglés, ¿no? Look, de mirar, listen y link, de conectar, ¿ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Brindar un apoyo práctico de manera no invasiva, ¿no? Porque no te vas a empezar a hacer una historia clínica en ese momento. Validar las emociones y respetarlas y cuidar la confidencialidad, ¿sí? Esto es el resumen de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a pedir 2 voluntarios que podamos pasar aquí adelante. Vamos a brindar un primer auxilio psicológico. A ver, un voluntario, una voluntaria por aquí, de esta fila y otro voluntaria de aquí. A ver, ¿quién dice yo? Si no hago dedocracia. A ver, por aquí. ¿Quiénes las dos señoritas? ¿Se anima? A ver, por acá. 1, 2, yo elijo. Y a ver, ya, por aquí. Muy bien, gracias. Vamos a aplaudir a la voluntaria. Va a recibir doble, triple refrigerio. Muy bien. Vamos primero acá. Las dos, está bien. Ya, vamos a ponernos frente a frente. Primero vamos a hacer el primer paso. ¿Cuál era la primera recomendación? Ahí no está. ¿Se acuerdan? El primer paso, imagínate que ya estamos en un desastre. Estamos en terremoto y, por ejemplo, usted va a ser la víctima y usted va a brindar los primeros auxilios psicológicos aquí a... ¿Cuál es tu nombre? Mayra y Joana. Ya. Mayra va a ser la víctima y Joana va a ser la que va a brindar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, imaginemos que Mayra está acá primero está sentada, ha perdido a su hijo, está llorando, se siente impotente y mi estimada Joana, ¿verdad? Joana está por aquí conmigo, imaginemos que somos las dos brigadistas, estamos caminando, estamos mirando todos los escombros y viene el jefe, ¿no? De repente, ¿no? En ese momento y te dice, Joana y Lourdes, vayan por favor, ya tenemos una paciente que está en el semáforo, ¿se acuerdan? ¿En qué color debería estar nuestra amiga? Verde o amarillo. Ella cumple con el triaje psicológico. Muy bien, entonces aquí Joana y yo vamos a acercarnos a la víctima, en este caso, que es Mayra. Entonces, ahí están las dos. Apliquemos nuestras 3 L's. ¿Cuál era? Observar. ¿Qué primero vas a observar? Antes de hablar con Mayra. ¿Qué vas a observar, Joana? Antes de mirar a tu, bueno, digamos a la víctima o paciente o damnificada. Ajá, pero antes tenemos que observar. ¿Qué observamos? Antes de observarla a ella, ¿qué observamos? El ambiente. Ajá, si es adecuado. ¿Será adecuado atenderla ahí? Mire, está cerca eso, de repente se cae el techo, entonces, ¿qué hacemos? Ajá, a ver, vamos a llevarla más a casita, imaginemos. ¿Ya? Ok, entonces, pero antes de eso, tenemos que presentar. Ahora sí, a ver, preséntate, Joana. Mi nombre es Joana, soy de ayudar. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué primera L hicimos? Observe, look, ¿no? Ya, y se presentó, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? Ajá, listen, ¿no? Escuchar. Muy bien, entonces, a ver, Joana, vamos. Vamos a ver, para que usted termine su ¿ya? A ver, vamos.
Mayra, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te encuentras? Me siento muy mal porque mi hija se perdió durante el terremoto y no la puedo encontrar. Estoy desesperada. Bueno, entonces hay que calmar un ratito y vamos a ir a buscar. No te preocupes. Sí, no sé qué hacer. ¿Qué haces si en ese momento de repente Mayra empieza a faltar el aire? A ver, vamos. Tranquila, por favor, respira, respira lento, respira, profundo. Inhala, exhala. Ok. Muy bien. Ok. ¿Está escuchando, Joana? ¿O no? Sí, ¿verdad? Acuérdense. Sí, lo primero, observar. ¿Qué es lo que hizo? Observó primero el ambiente físico, ¿no? Luego buscó un lugar adecuado para atender a la paciente o a la víctima, ¿correcto? Luego de ahí empezó a observar. Vamos a observar disimuladamente. De repente ya tiene alguna herida, de repente necesita algo o le duele la barriga, ¿no? Físicamente primero observar. Si está todo ok, ya de ahí empezamos a hacer la observación ya con ella y escuchar, ¿sí? Muy bien. Luego de ahí, ¿cuál era la tercera L? Conectar, el link. ¿Qué hacemos? Muy bien. Entonces, en ese momento y otra, de repente, alguna técnica, que cuando nosotros tenemos un paciente que está en crisis, por ejemplo, hubo un momento que ella empezó a romper en llanto, estaba llorando, pero vuelve a llorar y es como que una taquicardia, una desesperación en ese momento, por eso es observar, ¿ya? En ese momento nosotros tenemos que brindarle seguridad, calmar su ansiedad. Y una de las técnicas, está bien, ¿no? Tocar un poquito, pero antes de eso, poder preguntarle, ¿no? A Mayra. Mayra, en el momento del llanto, porque hay pacientitos que cuando no lo, de repente, en ese momento, ¿qué podemos hacer? Decirle, Mayra, ¿crees tú que me puedes dar tu mano? En ese momento le das tu mano, ¿ya? Y con tu otra mano lo apoyas y lo aprietas fuerte. De esa forma también le estás brindando seguridad, ¿sí? Pero primero pidiendo permiso, ¿ya? De acuerdo al contexto en el que estás, ¿sí? Brindarle la mano y escucharla y dejar que en ese momento siga expresándole sus emociones, porque así validamos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Luego de ahí, ¿qué hacemos? A ver, miren, en esta otra diapositiva vamos a hacer lo siguiente, ya que están acá mis dos amigas, ¿ya? A ver, Joana va a ser usted y mujer va a ser Mayra. A ver, Mayra, vamos a voltear un poquito para que puedas leer la lista, pero acá sentadita nomás, para no dar espaldar. ¿Ya? Sí puedes observar, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a practicar. A ver, las escucho. Hola, me llamo Joana. Hola, estoy trabajando para el hospital y puedo hablar con usted. Es terrible. Estaba entrando al edificio cuando comenzó a temblar todo. No entiendo qué está sucediendo. Sí, fue un terremoto. Me imagino que debe haber sido terrible para usted. ¿Cómo se llama? Me llamo Mayra. Tengo mucho miedo. Debería entrar y buscar a mis compañeros. Quisiera saber si están bien. Señorita Mayra, no es para nada seguro ingresar al edificio ahora. Podría resultar herida. Si quiere, podemos conversar allá, donde el área es más segura y puedo sentarme con usted un rato. ¿Le gustaría? Sí, por favor. ¿Le traigo agua? Solo quiero sentarme aquí un momento para poder buscar a mis amigos. Me siento mal. Debería haberme quedado en el edificio para ayudar a los demás, Entiendo lo que me quiere decir. pero salí corriendo. Me siento tan mal por mis amigos. Es difícil saber qué hacer en una situación como esta, pero parece que su instinto fue bueno al salir corriendo del edificio. De lo contrario, podría estar ahora entre los heridos. Vi que sacaban un cuerpo de los escombros. Creo que era mi amigo.
Cuánto lo lamento. Hay un equipo de rescate trabajando y luego averiguaremos cómo están las personas que estaban en el edificio. Necesito saber si mi familia está bien, pero perdí mi teléfono cuando comenzó a temblar todo y no sé cómo llegar a la casa. Puede ayudarle a llamar a su familia y después podemos pensar juntos cómo puede reunirse con ellos. ¿Le parece? Gracias, me sería de mucha ayuda. Muy bien, hemos visto entonces un claro ejemplo de cómo brindar los primeros auxilios psicológicos. Repaso. A ver, los primeros auxilios psicológicos se da dentro de, a ver por el chat, a ver, dentro de las 72 horas. Muy bien. ¿Qué más vimos? Empezar a hacer nuestro triaje, ¿verdad? ¿No? Básico y nuestro triaje psicológico. Ok. Y luego de ahí, los 3 principios. ¿Cuáles eran los 3 principios? Las 3 L's, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es? Look, listen, link. Muy bien. ¿Qué es? Escuchar, observar, escuchar y conectar. Perfecto. ¿Lo hicieron nuestras voluntarias? Sí, ¿no? Como vemos en este claro ejemplo, sí, primero observó, vieron las necesidades, ¿no? Luego de ahí la otra persona empieza a escuchar y a conectar, ¿sí? Es muy importante ver todas estas indicaciones y consejos, ¿ya? Es importante de repente al escuchar tener un tiempo promedio o nos podemos pasar largo rato escuchando a la víctima. ¿Qué creen ustedes? Es importante, ¿sí? Escuchar y tomarnos el tiempo. Porque si en ese momento tú te tomas el tiempo de escuchar todo lo que esa persona, de repente hiciste esa alianza con la persona, se sintió en confianza contigo y empieza a contarte una y otra cosa, habrá que hacerlo, ¿sí? Pero si tú ves que esta persona ya tiene otro cuadro o te dice, mire, yo he estado en tratamiento psiquiátrico, he estado en tratamiento psicológico y yo tomo pastillas, entonces ahí, ¿qué debemos hacer? Derivar a un especialista. Si en la zona hay un psicólogo especialista en emergencias y desastres, esta persona pasaría con el especialista, ¿sí? Muy bien. Entonces, qué importante es brindar estos primeros auxilios psicológicos. Tú en ese momento vas a salvar a muchas personas en su salud mental, ¿sí? Acordémonos de algo. A veces, cuando se va al campo de un desastre, hay algunas personas que de repente están con su GIS en la mano y ya quieren diagnosticar. Pero acordémonos el concepto de crisis. El concepto de crisis nos dice que es un estado, es algo que en ese momento, de acuerdo al evento, no es que ya tienes un cuadro, porque a veces, ¿no? Hay colegas que en su experiencia que explican, que dicen, llegan el psicólogo especialista en emergencias y desastres, y en ese momento le dicen, no, doctor, me han dicho que tengo esquizofrenia, doctor, me han dicho que, ¿no? Evitemos etiquetar con diagnóstico en ese momento. Lo que tenemos que hacer en ese momento es aplicar los primeros auxilios psicológicos. Pero acordémonos del semáforo. Por eso se va a ir viendo, ¿no? Ya a empezar a observar. Por eso la primera es observar. Muy bien. Entonces, para concluir, ¿sí? Nos haríamos estas preguntas, ya que son básicas para poder manejar una situación. ¿Qué desafíos podrían presentarse en esta situación? ¿Qué servicios disponibles hay para los damnificados?
damnificados. ¿Hay alimento? ¿Hay refugio? ¿Hay agua? ¿O todavía no? De repente recién se están instalando más carpas, de repente ya se saturó el área donde estaba, ¿no? Para los damnificados. ¿Qué temores e inquietudes podrían asaltar a las personas? ¿No? Como vimos en el ejemplo, ¿cuál era la preocupación de Mayra? ¿Había perdido a quién? A su hijito, ¿verdad? A su hijo. Hay que ver eso. ¿Qué información querrán conocer las personas damnificadas? ¿Dónde encontraré información actualizada y confiable? Es por eso que los brigadistas y todo el equipo de respuesta de primera línea tiene que estar conectados, ¿no? Mediante celulares o mediante, ¿no? Esos comunicadores para poder tener la información confiable y dar a las personas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para conectar a las personas con sus seres queridos o con servicios? De repente encuentras a una señora que está aparentemente bien, pero tiene una herida que sigue sangrando, o de repente tiene alguna quemadura. Hay que derivar, hay que llamar, hay que buscar al equipo encargado, ¿sí? ¿Qué necesidades podrían tener los niños, adolescentes o personas enfermas? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a conectar personas vulnerables? ¿No? Si encuentras a un niño de 6 añitos, 5 añitos que llora porque no sabe dónde está su mamá, en ese momento también hay que ver, ¿ya? Ayudar en ese momento. Hay que tener mucha comunicación constante con todo el equipo. Listo. Entonces, muy bien. Muchas gracias.